Muy buenos días a todos nuestros fieles seguidores aquí en Radio Misionera. Bienvenidos en este día lunes 15 de agosto del 2022, en donde llegamos hasta la puerta de sus casas y a sus corazones, trayendo el mensaje de esperanza en la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy, 15 de agosto, tenemos una celebración muy importante para nosotros católicos y es la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y en esta solemnidad, en esta fiesta de gran relevancia, nos presenta el Evangelio de hoy en la liturgia un mensaje que nos puede ayudar a poder reflexionar este mensaje de salvación en Jesucristo. Vamos a escuchar muy atentos, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento a la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, yo quisiera, para iniciar esta reflexión que nos presenta el Evangelio del día, yo quisiera hacer una mención general sobre esta solemnidad que es muy importante para nuestra fe como católicos. Estamos hablando que parte de un dogma de fe, es decir, una afirmación de nuestra fe que nosotros como católicos debemos de creer como ayuda hacia nuestro crecimiento de nuestra fe y por lo tanto el poder tener la experiencia de salvación. En esta fiesta de la Asunción es algo que constituye para todos los creyentes una propicia para meditar sobre el sentido verdadero y sobre el valor de la existencia humana
en la perspectiva de la eternidad. En primer lugar, este dogma fue declarado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII y fue declarado en este dogma que María fue asunta en cuerpo y alma, es decir, fue copartícipe de la gloria de la resurrección del Señor. Muy bien, esta mención es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque nos debemos de preguntar ahora nosotros mismos, ¿qué relevancia tiene esta creencia en nuestra fe en saber que María fue asunta en cuerpo y alma? ¿Qué relevancia tiene este dogma de fe para nosotros? Y bueno, de aquí parte sobre todo el tener una conciencia de una época en que estamos viviendo actualmente y que ha estado prevaleciendo por varios siglos ya y que se está permeando en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en la manera en cómo vemos la vida en el presente y en el futuro. Tiene mucha relevancia. Fíjense que hace unos siglos ha permeado una ideología en nuestra etapa de modernidad y posmodernidad, una ideología en la que no podemos ignorar. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo en una época permeado en diferentes ámbitos de nuestra vida social, económica, política, educativa, una ideología en donde subyace la mentalidad de que Dios es como un gran competidor de nuestra libertad humana. Y por lo tanto, esta ideología ha permeado en muchos pensamientos e incluso en el creer y afirmar que Dios no es necesario para nuestras vidas, que Dios incluso no existe, que Dios incluso puede tornarse como alguien que está bloqueando mi felicidad. Por lo tanto, el sustituto va a ser mis ideas, mis proyectos, mi libertad, como yo lo quisiera desarrollar y desempeñar. Y esto se manifiesta en muchas acciones que estamos viviendo actualmente en nuestro día. Yo quisiera poner como un ejemplo algo que está pasando como un tema muy controversial en nuestra época. Y es mencionar solamente uno de tantos ejemplos que puede haber. Y me refiero a esto. Me refiero a este tema sobre legalización del aborto. Como muchos países del mundo ha llegado ya a sonar, incluso a poderse afirmar en las leyes la posibilidad de abortar. ¿Qué manifiesta esto? Detrás de toda esta acción se presenta como una bandera, como un eslogan en donde dice: yo soy libre de poder utilizar mi cuerpo como yo quiera, que yo pueda establecer el parámetro. Y por lo tanto, una vida, yo tengo la decisión de poderla quitar o conservarla. Toda esta mentalidad nos está manifestando que efectivamente el parámetro de lo que es absoluto, la verdad, lo que es bueno, lo que es justo, no lo determina algo que está por encima de mí, sino quien soy yo quien lo determina. Y esto es una ideología de esta época moderna en que, como me mencionaba, no podemos ignorar, porque está aquí manifestando justo lo que el Evangelio no es. ¿Y a qué me refiero con esto? En primer lugar, porque el Evangelio de Cristo, en muchos momentos, en muchos pasajes que nosotros nos encontramos, afirma sobre cómo Dios no es el gran competidor de la libertad humana. Al contrario, cuando Dios interviene en tu vida,
es para exalzarla, es para engrandecerla, es para iluminarla, es para darle gloria. Eso sucede en el momento en que permites Dios en tu vida. Y un claro ejemplo es justamente lo que estamos celebrando hoy en esta solemnidad de la Asunción de la Virgen Santísima, en donde se nos presenta María como este modelo de humanidad, que en el momento en que dijo sí a la voluntad del Señor, su vida es ensalzada, su vida es glorificada, su vida es asunta hacia donde se encuentra Dios. Y vamos a poderlo testificar justamente en lo que nos presenta el Evangelio de hoy, en esta liturgia, dentro de esta solemnidad, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 39 al 56, en donde yo quisiera solamente resaltar y rescatar algunas de las afirmaciones que presenta en este episodio tan popular que conocemos en el inicio de este Evangelio, que es la visitación de María a su pariente Isabel. Sabemos el contexto. María ya ha sido anunciada que iba a ser la madre de Dios, ya había aceptado, y Isabel también en su momento, en su encuentro con Dios, recibió ese mensaje para poder ser la madre del precursor de Jesús, Juan el Bautista. Y bueno, en primer lugar, escuchamos en el principio de este Evangelio que nos dice así: María se encaminó presurosa. Qué interesante es este dato que nos presenta el Evangelio de Lucas, porque esta acción ya nos presenta un modelo de heroísmo en la vida. Es decir, María no se centra solamente en un sentido individualista, como mucho de nuestras ideologías modernas se nos están presentando, en donde lo importante no es el otro, el importante es lo que yo estipule. Y por lo tanto, el egocentrismo, el individualismo, la búsqueda hacia mi propio interés es predominante en la mentalidad moderna. Sin embargo, el Evangelio nos presenta a través del modelo de María una vida totalmente distinta. El verdadero heroísmo, la valentía y sentido de la vida consiste cuando sales de ti y sales al encuentro del otro. María, para su época, salir hacia las montañas de Judea no era cualquier cosa. Era una mujercita, una joven, y que ella, estando embarazada, culturalmente tendría que estar en su casa. Pero eso no le importa. Sale de sí. Tiene que encontrarse con el otro y cruza estas montañas. Por otro lado, podemos ver que esta afirmación tan importante cuando sucede este encuentro, Isabel, al escuchar a María en su llegada, dice estas palabras: bendita tú entre las mujeres. Qué importante es eso. Isabel está tomando estas palabras que ya han sido pronunciadas en el Antiguo Testamento por Moisés. Es una afirmación de bendición hacia el pueblo de Israel. Tómate el tiempo. Tú puedes consultar ahí en el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 4, en donde justamente Moisés está bendiciendo al pueblo y lo bendice con toda clase de bienes en la medida en que el pueblo obedece la voluntad de Dios. Por eso ese pueblo será bendito en la medida en que asumen en su vida la voluntad suprema. No sus ideas, no sus formas, sino la voluntad de Dios. Por eso Isabel sabe de María. Ella le dijo sí a la voluntad del Señor. No lo entendía en su totalidad, pero supo confiar. Qué gran acto de heroísmo, ¿no? En donde María pudo haber dicho sí a sus propios intereses personales, pero sobrepuso
en ella misma la voluntad misma de Dios. Por eso es bendita. Este es un gran mensaje para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos caracterizarnos con una vida de bendición, una vida llena de gracia? No está en la medida en que nosotros sobreponemos nuestras propias voluntades. Una vida bendecida consiste en la medida en que permites que Dios haga su voluntad en ti. Por otro lado, escuchamos esta misma afirmación siguiendo esta misma línea. Dice Isabel a María, dichosa tú que has creído. Esta palabra dichosa, bienaventurada, que del griego es Macaría, es la misma palabra que Jesús utiliza en la enseñanza de las bienaventuranzas. Eres tú bendita, bienaventurada, porque has creído. Y aquí está algo precisamente, un mensaje muy importante que debemos de enseñar en nuestras culturas, en nuestra propia sociedad, en la vida política, en nuestros propios hijos, en el sistema educativo. Dios no es el gran competidor. Creer en Dios significa estar llenos de gracia, una vida que no se desaparece, una libertad que no se cuartea, sino al contrario, se ensalza. Y fíjense muy bien, qué característico es que cuando nuestra vida está siendo configurada continuamente para poder saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, es la medida en cómo nosotros podemos glorificar y pronunciar con nuestras palabras la alegría. ¿En qué se manifiesta esto? Si podemos comparar la vida de Zacarías, a quien le fue anunciado también que iba a ser el padre de Juan el Bautista, y María misma como la madre del Salvador, sabemos en las Escrituras que Zacarías dudó, no supo confiar. ¿Y qué es lo que sucedió? Dicen los evangelios, él quedó mudo. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros no integramos la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando rompemos nuestra relación con Dios? ¿Qué sucede cuando tomamos la decisión de sacar a Dios como el centro de nuestra vida? Zacarías nos lo dice. Bueno, el Evangelio nos lo dice a través de esta figura de Zacarías. Quedamos mudos. ¿Y qué significa eso? Significa el no poder manifestar con nuestra vida lo que interiormente llevamos. Experimentamos el vacío. No podemos compartir la alegría. Nuestra vida se vuelve oscura. Es una vida en la que no sabe relacionarse significativamente con los demás. Se queda aislado. Y eso es lo que está sucediendo en mucho de nuestra época moderna. Es característico esa vivencia en donde cuando hay un vacío interior, no sabes pronunciar ni mucho menos compartir una alegría. ¿Cuál es en la experiencia de María? Justamente en este evangelio escuchamos el famoso Magnificat, es decir, la manera en cómo María engrandece a Dios y empieza diciendo esto: mi alma glorifica al Señor. Es decir, mi alma engrandece a Dios. Ella proclama la alegría porque supo decir sí a la voluntad de Dios. Esa es la vida característica de alguien que se confía a la voluntad de Dios. Una vida que es capaz de radiar la alegría que solamente el Señor te puede dar. Apartarnos de Dios, ¿qué va a ser característico? Queremos ser autónomos, siguiendo nuestras ideas, nuestras propias verdades y nuestra propia libertad. Pero no. El Magnificat nos enseña que el hombre es grande
solo si reconocemos que Dios es grande en nosotros. Esto es la Asunción, en donde vemos en María que su vida llegó a ser grandiosa, exalzada, porque supo decir sí a la voluntad de Dios. Mis hermanos, enseñemos esto, tomémoslos esta enseñanza en nuestra vida y compartamos a los demás y retomemos una vez más el camino de que sea Dios el centro de nuestras vidas. Vamos por último a encomendarnos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, esta figura y modelo del Evangelio, que ella supo decir sí a la voluntad de Dios. María Santísima de Guadalupe, guíanos, ilumínanos, enséñanos a abrir nuestro corazón y ser valientes como tú para poder decir sí a la voluntad de Dios y que de esa manera podamos compartir con Dios mismo, como tú lo hiciste, en la gloria de la vida. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.